mis insuficiencias. He sido feliz en mis tristezas y lanzazos, porque fueron por el Perú. He sido feliz con mis insuficiencias, porque sentía el Perú en quechua y castellano. Soy del Perú sencillamente siendo tierra del sol, marcada al negro vivo, llorando sangre por los poros. Ya que esta herida del Perú nos habla, con la voz de la sangre tinta en furia. No he de callar, mordiendo mis palabras, debo gritar, caer de boca al viento. Semejarán banderas desplegadas, agitadas o tensas. Y se oirán en el rugir del viento, por encima del mapa del Perú. Hoy me gusta el Perú mucho menos, pero siempre me gusta vivir. No me digas que basta, suficiente solo basta. Esta sed de venganza, esta sed no se sacia. No me lo creo, parece un sueño. El 7 de diciembre de 2022, en medio de una convulsa situación política, el Congreso de la República, copada por las fuerzas de ultraderecha, declararon la permanente incapacidad moral del presidente Pedro Castillo Terrones. El Perú, por esos meses, se debatía en una profunda crisis política. Una crisis que no es de ahora, sino que ya por lo menos dura los últimos 20 años. Las organizaciones, colectivos, frentes y movimientos populares a lo largo del país, en todo el mes de diciembre del 2022 a inicios del 2023, se manifestaron masivamente contra un gobierno claramente usurpador. Un Congreso copado por la ultraderecha peruana, que buscó desde el inicio del mandato del presidente Castillo la desestabilización del régimen y un pedido cada vez más profundo de una nueva constitución y un adelanto de elecciones. La respuesta del gobierno de facto fue brutal y la represión inmediata. El terrible resultado fue 49 civiles asesinados por las fuerzas policiales y militares por orden política de Boluarte y sus ministros, y más de 937 heridos. Sobre las víctimas de esta masacre, el Ministerio Público del país aún continúa investigando sin resultado alguno, ni pedidos siquiera de detención a los responsables de estos crímenes. Desde entonces, el gobierno, junto con el Congreso y todos sus aliados, han copado descaradamente todas las instituciones públicas, en su afán de mantenerse todo el tiempo posible en el poder y de esta manera obtener impunidad. El movimiento popular, por otro lado, producto obviamente del duro golpe que significó las masacres de diciembre de 2022 y enero de 2023, no tuvo otra alternativa que replegarse. Mucho han tenido que ver en este momento de repliegue el miedo y un Estado represor y perseguidor de cualquier tipo de oposición. Sin embargo, las calles piden a gritos un cambio inmediato y urgente, mientras por su lado el gobierno, que son prácticamente todas las instituciones públicas del país, se enquistan aún más en el poder
y realizan todos los días actos vergonzosamente delincuenciales. Sean bienvenidos una vez más a la transmisión de Convergiendo Juntos. Esta noche conversaremos con Esaú Requena Boza. Bienvenido, Esaú, a Convergiendo Juntos. Muchas gracias, Raúl. Bueno, saludar a la audiencia de Convergiendo Juntos el día de hoy, justamente para tocar algunos temas que ha dado la introducción. Bueno, en particular, yo soy de Huancavelica, radico algunos años ya en Lima, y bueno, ¿no? En realidad creo que la coyuntura política nos llama a reflexionar, nos llama a hacer balances, y nos llama también pues no a poner nuestro granito de arena en esta difícil situación en la que se encuentra el país. Y creo que el día de hoy, bueno, trataremos algunos puntos. Militante de izquierda hace muchos años, bueno, y por lo demás a aportar, ¿no? Lo que puede ser el inicio del debate, o en todo caso sentar algunas bases para que el debate pueda continuar, ¿no? Eso, Raúl. Esaú, como lo indicamos en el inicio de la transmisión de este programa, los años 2022 y 2023 se desarrollaron una serie de movilizaciones a nivel nacional en el marco de la destitución por vacancia de presidente Castillo y la asunción de poder de Dina Boluarte. Este movimiento fue un movimiento nacional y que desgraciadamente culminó con las masacres de nuestros hermanos del sur. Ya desde tu perspectiva, ya viendo de aquel tiempo, desde hace ya 2 años, año y meses, la fecha de hoy, ¿cómo tú analizas este movimiento? ¿Cuál crees que han sido las consecuencias de estos procesos de los años 2022 y 2023? Y finalmente, ¿cómo crees tú que han quedado las organizaciones que en su momento encabezaron estas protestas? Bien, gracias, Raúl. Bueno, creo que no necesariamente tenemos que partir del 7 de diciembre, sino anterior a esto. Tampoco vamos a alejarnos mucho, ¿no? Porque en realidad necesitamos hacer un balance de lo que ha significado estas luchas. Pero sí hay unos antecedentes cercanos, como no hace mucho tiempo lo que ha sido denominada la ley Pulpín, que se desarrolló justamente también acá en Lima, la lucha, y en el cual pues se trajo abajo esta ley, ¿no? Esta ley que era, bueno, en contra de los jóvenes y el tipo de trabajo que iban a desarrollar. Luego de eso ha habido otras, ¿no? Pero también ha venido lo que ha sido el tema de Inti Bryan, que también ha estado cerca con la pérdida de vida de estos jóvenes, pero que en sí este proceso de lucha no es necesariamente que ha empezado el 7, sino es un proceso político, histórico, el cual se viene desarrollando, ¿no? Inclusive en el 2021, a la falta de reconocimiento de la victoria de Pedro Castillo y de Perú Libre, pues hubo un intento de desconocer, ¿no? Y ahora lo que normalmente está sucediendo en Latinoamérica y parte del mundo que no quieren reconocer los resultados, pues se tuvo también una lucha por la defensa del voto en las calles acá de Lima, ¿no? Y ahí más o menos se configuró y se plasmó y se vio cómo las futuras luchas se iban a desarrollar. Porque había varios elementos que debemos considerar, entre ellos bastante espontaneísmo, espontáneamente los compañeros de regiones llegaban para defender el voto y bueno, se apostaban, ¿no? Y al frente del Jurado Nacional de Elecciones para ser escuchados, ¿no? Y finalmente se consagre la victoria al justo ganador de esa época, ¿no? De estas elecciones de 2021. Eso marcó más o menos el primer elemento, que fue espontáneo. El segundo elemento, que no había dirección de este movimiento en la defensa del voto, porque estaban en 2, 3 espacios, pero justamente los que en el 2021, en el 7 de diciembre de 2022, los que hicieron esta lucha nacional, fueron justamente estas regiones que vinieron a defender el voto. O sea, su voto del 2021 sintieron que fueron arrebatados el 7 de diciembre de 2022 y
empezó una lucha para que se respete su voto. O sea, la continuación del 21 y los procesos anteriores continuó el 7 de diciembre para que se respeten su elección. Por eso que los compañeros de Puno, Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, por ahí me puedo olvidar algunos sectores de la región del sur y algunos del norte también, vinieron en el 2021 y estuvieron apostados cerca de 2 meses, Raúl, afuera del Jurado Nacional de Elecciones, hasta que se proclamó finalmente esa victoria. Y justamente estos sectores, después del 7 de diciembre, que lo sacan del poder a Castillo, sienten estas regiones que su voto ha sido anulado y sienten que no tienen esa posición o esa parte de las decisiones que el país lo tenían a través de Castillo, pues hacen la lucha desde sus regiones y posteriormente vienen a Lima, ¿no? Para hacer lo que se llamaba la toma de Lima 1 y la toma de Lima 2. Pero antes de ir a eso, Raúl, yo creo que hay que ser claros, ¿no? O sea, las regiones luchaban por ese poder, por esa decisión que habían tenido en el 2021, defender su voto, defender un programa, y levantaron 4 consignas. Y eso hay que hacerlo claro, ¿no? Eso no fue invento de un partido o de una organización, sino fue el encuentro de muchas organizaciones, de muchas regiones, que plantearon 4 puntos, ¿no? 1, la renuncia de Dina. 2, la Asamblea Constituyente, nueva Constitución. 3, la libertad de Castillo. Y bueno, y 4, el cierre del Congreso. Esos 4 ejes fue lo que desarrolló en la lucha después del 7 de diciembre hasta la culminación del 28 de julio de 2023, que más o menos se cerró esa etapa de lucha, donde se levantó esa consigna. Una consigna que nació del seno del pueblo, una consignas, plataformas de lucha políticas que nació desde las regiones, desde las bases. No hubo intervención en ese momento, el 7 de diciembre, hasta armar la plataforma de lucha, que fueron estos 4 puntos. Habrá transcurrido 15 días, y después de ahí recién los abogados, los juristas y todos los demás empezaron a plantear que la vacancia o la asunción de Dina había sido ilegal, fuera de contexto, sin los votos necesarios, para que eso pueda no designarse legalmente, ¿no? Por eso que en la plataforma de lucha se planteó estos 4 puntos, desde el cierre del Congreso, desde la renuncia de Dina, desde la liberación de Castillo, porque en el entender del pueblo manifestaban que era injustamente apresado, ¿no? Y finalmente la consigna final era la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. Banderas de luchas, Raúl, en el balance que podemos hacer tal vez ahora, que están vigentes, que no han perdido peso, que están ahí, y yo creo que eso es importante tenerlo en consideración, ¿no? Ya que este movimiento popular, con estos factores, de alguna manera, falta de dirección, bastante espontáneo, sin tener una sola organización que pueda conducir todo este proceso, ha levantado esas banderas, que creo que es el sentir de la población que ha estado luchando, ¿no? Y bueno, y lo otra, la pregunta que me hizo acerca de las organizaciones, cómo han conducido, sí, o sea, en realidad podemos decir que esta etapa de lucha que ha venido ha agarrado a muchos sectores de izquierda, sobre todo, progresistas, colectivos, etcétera, que no estaban organizados o unificados en un espacio común. Era básicamente una dispersión al momento de la lucha, pero en el camino se han ido construyendo espacios de coordinación, espacios de articulación, para poder tener pues un lineamiento y un espacio donde poder coordinar y finalmente apuntar a donde se quería como derrotero llegar, ¿no? Y por eso que se formó al inicio acá en Lima, las Limas, lo que denominamos las Limas, Lima Norte, Lima Sur, Lima Cercado y Lima Este, ¿no? Y según ustedes también habrán visto pues las marchas que se realizaron desde de estos sectores hasta el centro de Lima, muchos de ellos en verano, un calor impresionante en esas épocas,
fuertes, pero que la población respondía, ¿no? Y creo que no hemos visto este tipo de luchas en Lima y regiones, no hemos visto pues esta lucha tan decidida, ¿no? Tan fuerte que ha habido, y yo creo que un programa y va a ser suficiente para hacer este balance. Creo que es necesario hacer un balance más extenso de esto y ver, pues, ¿no?, qué organizaciones sí estaban decididos a cumplir con la plataforma de lucha tal como estaba, y qué organizaciones pues hacían un cálculo, ¿no? Un cálculo como a dónde llevaba la brisa, ¿no? Y acomodarse a ese sitio, ¿no? Entonces, creo que el balance, lamentamos la pérdida de nuestros hermanos, que ha sido fuerte para nosotros en la lucha en las calles, pero por otro lado, creo que la gente tenía esa esperanza, no solamente de recuperar su cuota de poder a través de su elección en el 2021, sino también la esperanza de querer cambiar nuestro país, y creo que eso empezaba con esta plataforma de lucha que ha sido bien clara y bien concisa, ¿no? Eso, compañero, estimado Raúl. Saúl, el gobierno planteó, recuerdo en ese momento, de que no podía ellos no podían enfrentar ningún tipo de plataforma ni resolver la problemática del país, porque toda la plataforma de las organizaciones populares que estaban en ese momento en marcha eran, según ellos, políticas. ¿Tú crees que finalmente los movimientos que desembocaron el 2022 y 2023 elevaron su conciencia política? Porque había, obviamente, dentro de la plataforma incluso se hablaba de nueva constitución, de nuevas elecciones, se hablaba de que se vayan todos. ¿Tú crees que hubo una elevación de la conciencia política en esos movimientos? Bien, Carlos, yo creo que la conciencia del pueblo ha ido avanzando a medida, como te menciono, con estos antecedentes anteriores, que han ido avanzando en Lima, lo digo concretamente, que ha ido avanzando de esta manera, ¿no? Con la ley Pulpín, luego viene lo que es Inti Bryan, la defensa del voto, el 7 de diciembre la caída de Castillo. O sea, en realidad ha sido un proceso, ¿no?, de concientización, no por los partidos que bajan a las bases o las organizaciones o a los sindicatos ni a los barrios, sino justamente por el desarrollo que hace el lado perdedor del 2021, de que accionan todas estas decisiones que van en contra de las decisiones del pueblo. Y obviamente pues mucha gente en Lima ha empezado a tener conciencia de lo que realmente está sucediendo en el país, y que no es esa burbuja que aparentemente rodea Lima, sino que hay mucho atrás de las decisiones políticas. Eso hay que decirlo, Raúl. O sea, ese cuco que meten desde los sectores, llámese de la prensa tradicional, que dice que hay una lucha en Junín, en Puno, es política. Todo es política. La política finalmente decide el día a día de las personas. Entonces, la conciencia sí obviamente ha crecido y se ha manifestado, ¿no? Inclusive, no solo contra el rechazo en las encuestas de Dina, sino también en estas, cuando plantean, ¿no?, la pregunta, ¿está de acuerdo que se consulte si puede hacer se puede hacer una nueva constitución? Y el resultado es amplio, ¿no? O sea, y comparado a datos anteriores de estas encuestadoras que también pues no maquillan los resultados, pero no pueden esconder lo que ya es evidente, ¿no?, que la población está teniendo conciencia de lo que sucede en el país, y justamente para callar eso, como lo has mencionado también a la hora de la presentación, están copando todos los espacios, todos los poderes, todos los espacios, están determinando más o menos cómo ellos quieren seguir en el poder desde 2026 para adelante, para afirmar lo que están haciendo en estos momentos, ¿no? Pero la población en sí pues está en otra cosa, y eso es, creo que lo que va finalmente a hacer el 2026, que va a haber una disputa ideológica fuerte, ¿no? No entendiendo que obviamente que la población se va a decidir en dos aspectos, sino va a tener dos posturas definidas, y ahí es donde se va a enmarcar pues quiénes están en contra del pueblo y quiénes
levantan banderas del pueblo porque vienen del pueblo, ¿no? Saúl, el 3 de febrero de este año, ya viniendo a este año, a inicios de este año, los pobladores de Huancavelica iniciaron un paro indefinido en el que exigían el asfaltado de la carretera Huancavelica-Santinés-Rumichaca, una ruta clave que conecta las regiones de Junín y Ayacucho. El paro no solamente cerró la carretera, lo pudimos ver mediante los medios de comunicación, sino que además fue acatado por todas las organizaciones de Huancavelica. El gobierno, por otro lado, y como es ya su política de Estado conocida, no ha hecho caso de ninguna de las demandas de la población. ¿Qué nos puedes comentar, siendo tú de Huancavelica, sobre este paro en esta zona del país? Sí, Raúl, bien, pasando ya un poquito al tema regional, donde efectivamente yo vengo de Huancavelica, ¿no? Y obviamente utilizamos el transporte, en este caso terrestre, porque no tiene aeropuerto Huancavelica, una de las pocas regiones tampoco que no cuenta con ese medio de transporte, y bueno, utilizamos generalmente autos o buses, ¿no? Para poder trasladarnos ahí. Y por la ruta que es la vía Libertadores, hasta Rumichaca, hay un espacio, ¿no? De 6 horas, y de ahí son 100 kilómetros que separa a Rumichaca de Huancavelica. Son 100 kilómetros, Raúl, y el cual, por las condiciones de la carretera, lo hacemos en 5 horas. Eso es, pues, no es aceptable, ¿no? O sea, en esas condiciones no podemos nosotros transcurrir nuestra vida diaria, ¿no? Y mucho menos trasladarnos, ¿no? Y justamente por estas condiciones de traslado, el observatorio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones el año pasado ha sacado la data de 122 personas fallecidas y 141 accidentes en la vía Libertadores, ¿no? Que es la que nos conecta. Yendo ya al tema, justamente estos antecedentes que menciono han sido, pues, no de este año, sino muchos años que esa carretera no ha sido asfaltada, y viene este proceso de organización con el Comité Pro Asfaltado en 2 tramos. En realidad son 3, pero vamos a hablar de los 2 tramos que te he mencionado de 100 kilómetros, que un primer tramo es de Huancavelica a Santinés, que consta de 70 kilómetros, y el otro tramo, el segundo tramo, Santinés Rumichaca, que es que tiene aproximadamente 30 kilómetros, ¿no? Entonces, esto en 2 tramos está separado para que se pueda hacer un proyecto de asfaltado de la pista, y en el cual la población se ha organizado para que pueda finalmente 2 temas, ¿no? Que se está pidiendo en esta huelga indefinida. Uno, el tema de la aprobación del expediente técnico para los 2 tramos, y 2, la aprobación del presupuesto, ¿no? En realidad, ha habido una primera reunión el 31 de enero, el 31 de enero en Rumichaca, donde fue aprobado la plataforma, ¿no? Única que unifique todos los espacios para que puedan confluir y tener una sola voz y defender estos 2 puntos. Y ya como punto tercero era, pues, lo que es el mantenimiento de la carretera. Luego, el primero de febrero, ha habido otra reunión en Huancavelica con la participación, pues, de las bases de comunidades campesinas, bases como el CAS Nunca Más de la Municipalidad de Huancavelica, y otras organizaciones, ¿no? Como el gremio de profesores, construcción civil, y etcétera, ¿no? Donde todos aprobaron esta plataforma de lucha para que se pueda, a través de esta medida de fuerza, hacer escuchar la voz de la población huancavelicana. Podemos mencionar, Raúl, que en realidad la población ha acatado al 100% esta huelga indefinida los 2 primeros días, y han hecho sentir, ¿no? Y creo que se ha sentido a nivel nacional el tema de esta plataforma de lucha y de esta lucha que ha emprendido Huancavelica. Y yo creo que y finalmente se ha levantado la huelga después de estos 2 días, pero ha habido
mucho por debajo, que no ha sido muy satisfactorio el tema. Se ha aprobado un cronograma de pasos para que se pueda primero acceder al tema de lo que es la aprobación del expediente técnico del tramo 2, que es para el 3 de marzo, y del tramo 1, que es para el mes de abril, con un presupuesto de 243 millones para el primer tramo y un monto de 85 millones para el segundo tramo. Entonces, Raúl, lo que sucede, creo que en las regiones, en especial en Huancavelica, que hay dirigentes que son escogidos o que son nombrados por las bases, pero de manera inconsulta toman acuerdos, levantan las medidas de lucha, y que finalmente eso no lleva y no conlleva que el resultado de la lucha se dé como se tenía planificado, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cuestión, ya que decirlo también, que creo que una falta de amor hacia la región, nos falta, yo que eso también he visto en otras regiones, falta de compromiso con nuestras regiones, un regionalismo que debería ser bien tomado para sentar las bases, ¿no?, del cambio de nuestras regiones, en especial de Huancavelica, que está considerada una de las más pobres dentro de las 24, y eso lo podemos llevar al tema nacional y podemos ver, pues, ¿no?, que nuestros dirigentes políticos, algunos, y las autoridades que están en los cargos, pues no tienen ese amor a su patria, ¿no? No tienen ese amor a su suelo, a su tierra. Entonces, viene alguien, le hace un ofrecimiento, bueno, vamos a saber qué ofrecimiento le han dado a este dirigente, y aprueba, ¿no?, el levantamiento de la huelga, pero sin contar con con la plataforma de lucha. Entonces eso hay que remarcarlo también, porque creo que en estos tiempos que se van a venir duros para el 2026, debemos contar con personajes y con personas que tengan esa posición, ¿no?, de querer cambiar las cosas y que sientan amor por su tierra, ¿no? Eso justo quería, en esta tercera pregunta, y tal vez para también ya cerrar la transmisión, hacerte una pregunta un poco más política. Estamos cerca de ingresar a un nuevo proceso electoral. En abril de este año, el gobierno debe de convocar a las nuevas elecciones generales en medio de una profunda crisis económica, política y social que tú has mencionado. Hasta la fecha hay 42 partidos políticos inscritos y algunos más en vías de inscripción. La ultraderecha se encuentra en un proceso de eliminación de candidatos rivales y copamiento de las instituciones electorales. ¿Cómo consideras que se encuentra el escenario político en estos momentos? Y en particular, ¿cómo examinas tú el papel de las organizaciones de izquierda y quizá la necesidad de un frente común de todas las fuerzas progresistas, dado de que hoy día nos encontramos frente a un momento en el que la ultraderecha quiere avasallarnos? ¿Cuál es tu consideración, Saúl? Bien, gracias, Raúl. Bueno, para tocar este punto creo que hay que tener en cuenta y puntualizar, ¿no?, que la derecha y la ultraderecha, a través de más del 85% de esos 42 que he mencionado, estimado Raúl, se están organizando en ese espacio, ¿no? Y ellos tienen no marcado de lo que van a hacer el 2026 para adelante. Ellos ya han marcado su ruta, su derrotero en este tiempo, a través de la títere de Boluarte, a través de este ejecutivo que ha permitido que copen todas las instituciones y que armen un andamiaje para asegurarse con el control después del 2026 para adelante. Entonces, ese es nuestro corte. De un lado están ellos, del 85% de esos 42, y algunos por inscribirse, y del otro lado, del 15% restante de los inscritos de los partidos, está pues lo que justamente usted me hacía la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo debe configurarse esto? Y yo creo que ya se están configurando. En realidad, hay un bloque que ya han planteado, inclusive se vislumbra el otro bloque también, donde se configura más o menos cómo son los espacios en los cuales se van a desarrollar, ¿no? Y eso es lo que se está viendo en estos momentos. Hay 4 organizaciones que hacen actividades ya, yo lo puedo mencionar, que es el
el bloque de la centro izquierda pegado a la centro derecha, y en algunos casos con algunos de derecha, ¿no? Y creo que ahí ya lo tenemos, ellos mismos lo manifiestan que la izquierda deberían ir por ese camino, ¿no? Debería unificarse en ese espacio, ¿no? A través de la centro izquierda, centro derecha, la derecha y los progresistas, ¿no? Y el otro sector, que dentro de ese 15% que menciono, que está los sectores populares, podemos decirlo así, la izquierda, que algunos le dicen la más contestataria o la radical, que yo no veo que de nada radical hay ahí, es la que también se está configurando el otro espacio, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente se va a vislumbrar en el espacio político quienes están en cada vereda, a través de su plataforma de lucha, a través de su programa de gobierno, a través de sus alianzas. Se va a ver más o menos quiénes están, ¿no? Quiénes están en la derecha o en la ultraderecha, quiénes están en el centro, centro derecha, centro izquierda, y quiénes finalmente están en la izquierda y con la población, con el lado popular, ¿no? Y cuando digo popular no me refiero al populismo, sino que vienen de luchas como la de las regiones, que vienen como lucha por la defensa del agua, que vienen con la lucha de las carreteras, que vienen en las luchas reivindicativas de los sindicatos, y se va a notar esa diferencia, Raúl, porque algunos van a levantar programas como lo sienten y lo viven día a día y deben resolverse sus problemas a través de un plan de gobierno, que no es nada radical, sino es lo básico para que este país pueda empezar a trabajar. Y lo otro es lo que es el continuismo, a través de que no pasa nada, sigamos en piloto automático, y finalmente la derecha que va a querer pues aniquilar a todo lo que aquel que se considere en contra de ellos, ¿no? Entonces, eso creo que para mí es el escenario, Raúl. Hay 3 espacios que se van conformando a nivel nacional, y bueno, se va a notar pues quiénes están en cada espacio, ¿no? A través de sus decisiones, sus discursos, y también pues no, en realidad algunos pues hablan de las luchas, de que deben radicalizar en el discurso, pero en las acciones nunca se les ha visto, pues, Raúl. Entonces ahí creo que hay una gran diferencia, ¿no? Hay en algunos sectores de algunas organizaciones gremiales un cierto temor, un cierto alejamiento de la participación política en el proceso electoral. ¿Tú qué opinas sobre la participación de dirigentes sindicales o gremiales en un escenario ya político electoral? Bueno, yo creo que es consecuencia, ¿no?, de la actividad política estar en esos espacios. En realidad, la formación política que no se está dando mucho ya en estos tiempos, algunos compañeros quedan en el activismo, ¿no?, por ejemplo, ambiental, el activismo de derechos humanos, en el activismo, pero no dan el otro paso, ¿no?, organizarse en una organización política, y justamente desde ese espacio, finalmente plantear por la toma del poder, ¿no? Y entendamos que de la toma del poder es pues la decisión del ciudadano, del día a día, ¿no? Entonces, entendiendo eso, ese salto cualitativo que deberían de hacerlo, pasa también por parte de que se tenga formación, ¿no? Y en realidad, un compañero que viene de los sindicatos, que viene del activismo o que viene de la militancia, pues es uno de los factores que deben tener en cuenta, porque no se pueden dejar espacios como este para que sean copados por personas que de la noche a la mañana aparecen, que finalmente cuando llegan pues en este caso al Congreso por el lado de la izquierda o al Ejecutivo, pues no saben por dónde empezar, no saben cuál es el medio del asunto y cuáles son los problemas a resolver. Entonces ahí hay una gran dificultad, a lo que los compañeros que han venido de estas trayectorias de lucha, que han venido con estos temas de reivindicaciones económicas al inicio y todo lo demás, pero finalmente ya saben por dónde va el tema, ¿no? Entonces saben a dónde apuntalar. Eso debería ponernos en consideración quiénes pues deben asumir estas responsabilidades. En los años 80, Raúl, tú recordarás, había una frase, ¿no?, que decían del fusil nace el poder, ¿no?
O sea, esa era la visión de esos años. Muchos de ellos creo que se les ha perdido hasta inclusive el fusil, no lo encuentran hasta ahora, ¿no? Pero, es la verdad, ¿no? Pero ahora, en estas épocas, es por la vía democrática, vía las elecciones, donde obviamente pues tienes que plantear pues temas que es de interés, ¿no? Nacional, como es este cambio de juego, de reglas, a través de una asamblea constituyente y una nueva constitución, que es democrática. O sea, en realidad es un centro de debate, donde obviamente va a estar la derecha ahí, pero creo que tienen miedo a ese debate, a esas propuestas, porque la razón no está con ellos, pues, ¿no? La razón está con el pueblo, que ha entendido que tiene que tomar, pues, sus destinos en sus manos, ¿no? Y finalmente, Esaú, ¿tú qué crees sobre la necesidad de conformar un frente político común, un frente político social de todas las organizaciones de izquierda? Eso siempre ha sido el llamamiento. O sea, en realidad ese llamamiento no se ha perdido con los años, ¿no? Que se configuren en 2 o 3 bloques, eso no significa que el llamamiento no está, no está hecho, no se ha querido trabajar en ello. Se ha trabajado, se ha hecho el llamamiento. Finalmente, ya cada organización, cada espacio toma las decisiones, pero creo que si entendemos esta situación en la que estamos en estos momentos, no habría pues puntos de discrepancia, sino habría puntos de unidad, y eso podríamos resolver rápidamente, entendiendo ahora que estamos en una situación bien complicada, ¿no? Raúl, se han sacado de encima a posibles candidatos presidenciales que podían tener arrastre, se los han quitado así como si nada. Imagínate a los que estamos ahí atrás, o los que son más pequeñitos, ¿cómo lo van a tratar? Entonces, en esa misma lógica, hay que entender que esta situación va a ser bien compleja, ¿no? La 2026 va a ser bien dura la campaña, ¿no? Y si no estamos unificados en un mensaje, no como beiborrea o como dicen por ahí, ¿no? En el argot, no para meter floros, sino como son las cosas, yo creo que podemos avanzar en esa unificación que se debe hacer, ¿no? Al llamado al Frente Político Social con carácter, pues, popular y patriótico, ¿no? Muchas gracias, Esaú, por compartir esta conversación con nosotros esta noche, y esperamos que nos sigas viendo y conversando en otras transmisiones. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Raúl, y bueno, yo creo que ya es tiempo de ir saliendo de estos espacios y ir conversando, ¿no? Con la población acerca de cómo también tenemos nosotros una mirada del acontecer político de nuestro país, de nuestras regiones, de nuestros barrios, y ir caminando hacia ello, ¿no? Mencionar, si me permites, Raúl, estamos en un proceso ahora de publicar un libro a través de un compañero que ya no está con nosotros, pero dejó legado su trabajo intelectual referido a la jornada de lucha de las 8 horas en Vitarte. Estamos en ese proceso junto a la organización social Coprima, y estamos trabajando en ello, ¿no? Ojalá que para el 1 de mayo podamos tener ya esos ejemplares y poder compartirlo, ¿no? Y obviamente, porque necesitamos transmitir esas etapas de lucha que en muchas zonas se han perdido, ¿no? No conocen estas historias. Y a través de estos mecanismos, de estos espacios, tal vez podamos darlo a conocer. Muchas gracias, Saúd. Muchas gracias nuevamente, y espero que tal vez tengamos otra transmisión con la presentación de ese libro. Finalmente, gracias, Raúl. Antes de despedir esta transmisión, quisiéramos hacerles un anuncio. El día de ayer, en Convergiendo Juntos, tuvimos una extraordinaria entrevista con Teo Ayala Cuevas, dirigente de Morena, el partido de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esta entrevista de 1h30 de duración será transmitida estos días en una edición especial de Convergiendo Juntos. Así es que los invitamos a estar atentos a nuestra programación. Un abrazo a todas y todos, y esto fue Convergiendo Juntos esta noche. Muchas gracias y buenas noches con todos. Buenas noches. Con mis insuficiencias.
He sido feliz en mis tristezas y lanzazos, porque fueron por el Perú. He sido feliz con mis insuficiencias, porque sentía el Perú en quechua y castellano. Soy del Perú sencillamente siendo tierra del sol, marcada al negro vivo, llorando sangre por los poros. Ya que esta herida del Perú nos habla, con la voz de la sangre tinta en furia. No he de callar, mordiendo mis palabras, debo gritar, caer de boca al viento. Semejarán banderas desplegadas, agitadas o tensas. Y se oirán en el rugir del viento, por encima del mapa del Perú. Hoy me gusta el Perú mucho menos, pero siempre me gusta vivir. No me digas que basta, suficiente solo basta. Esta sed de venganza, esta sed no se sacia. No me lo creo. Parece un sueño. He sido feliz en mis tristezas y lanzazos, porque fueron por el Perú. He sido feliz con mis insuficiencias, porque sentía el Perú en quechua y castellano. Soy del Perú sencillamente siendo tierra del sol, marcada al negro vivo, llorando sangre por los poros. Ya que esta herida del Perú nos habla, con la voz de la sangre tinta en furia. No he de callar, mordiendo mis palabras, debo gritar, caer de boca al viento. Semejarán banderas desplegadas, agitadas o tensas. Y se oirán en el rugir del viento, por encima del mapa del Perú. Hoy me gusta el Perú mucho menos, pero siempre me gusta vivir. No me digas que basta, suficiente solo basta. Esta sed de venganza, esta sed no se sacia. No me lo creo. Parece un sueño. He sido feliz en mis tristezas y lanzazos, porque fueron por el Perú. He sido feliz con mis insuficiencias.